Quiero dar la bienvenida a esta segunda edición del Foro de Líderes con Propósito, a Brenda Maeda. Este foro tiene como objetivo discutir de ese nuevo liderazgo, un liderazgo transformativo que impacte a nuestra sociedad. Brenda Maeda es una líder a la que yo admiro mucho. Ella es licenciada en comunicaciones, tiene una gran experiencia en los medios de comunicación. Su recorrido pues ha pasado por medios escritos, por la industria hotelera a nivel regional. Ella tiene una maestría en dirección estratégica de marketing y además pues es una mujer integral a la que yo admiro mucho. Bienvenida, Brenda, a este foro de líderes con propósito. Muchas gracias, Nelly. Es un gusto, un gran gusto estar con usted, saludarla y saludar a toda la audiencia también. Gracias, Brenda. En esta ocasión vamos a tocar dos temas súper relevantes para las mujeres profesionales. Brenda pues tiene una carrera de más de 15 años, pero hace un par de meses ella decidió dejar el mundo corporativo y se dedicó pues a su familia y a su niña de tan solo 3 años. Una decisión pues que muchas quisiéramos, porque la verdad que el balance entre trabajo y familia es difícil. Coméntenos cómo tomó esa decisión y cuáles son los pasos que dio. Bueno, muchas gracias, Nelly. Es la primera vez que voy a contar esta experiencia y bueno, es un gusto poder hacerlo. Como decía Nelly, bueno, yo he trabajado desde muy joven. Dios ha sido muy bueno conmigo. He estado en empresas muy buenas, en empresas donde han creído en mí, donde me han desarrollado. La última empresa donde estuve, del sector hotelero, estuve 7 años y de verdad tuve un liderazgo que me guió, que me desarrolló y que pude llegar a conseguir o llegar a puestos muy importantes que me encantaban en el ramo o en la rama de las comunicaciones y mercadeo, que son las cosas que me apasionan. Amé esa empresa, amé el trabajo que hacía. Es muy bonito y muy satisfactorio levantarse cada mañana y saber que uno va a una empresa y a un trabajo que está haciendo historia, que marca vidas, que a uno le apasiona. Para mí esa es una bendición grandísima y no me imagino poder trabajar en algo donde yo no sienta esa pasión cada mañana levantarme. Sin embargo, yo, bueno, me casé casi justo cuando entré a esta empresa y hace 3 años tuve a mi bebé. Se llama Elena, es preciosa mi hija y desde hace un tiempo yo venía sintiendo que no me sentía completa en mi rol de mamá. Mi hija yo tenía que llevarla a una guardería y ella pasaba más o menos 11 horas en la guardería mientras yo me desarrollaba en mi trabajo que me encantaba, ¿verdad? Entonces, fui conversándolo con mi esposo, antes con Dios, sintiendo que tenía que parar un momento de toda esta carrera que uno vive, ¿verdad? En el día a día, en el mundo empresarial. Y fue una decisión de muchos meses, de muchos meses, de muchas oraciones, de muchos consejos, de muchas lágrimas también, porque es fácil dejar un trabajo cuando a uno no le gusta, pero cuando uno ama lo que hace, es más difícil. Entonces, Dios fue poniendo las situaciones, las circunstancias, fue hablándome. Junto a mi esposo nos fue confirmando que la decisión de parar un momento, mi carrera en ese aspecto, en esa industria, era la mejor, ¿verdad? Que esa decisión era la mejor, así que tomamos la decisión de poder parar y dedicarme a mi hija, ¿verdad? No fue fácil, los primeros meses fueron súper difíciles. Uno siente un duelo, yo lo sentí, a pesar que mi esposo siempre me apoyó, que yo estaba feliz con mi hija, pero sí hay un duelo, uno extraña su trabajo, la adrenalina, extraña a los amigos, extraña a esa gente con la que uno creció
Pero poco a poco Dios ha ido hablando a mi vida y me ha ido confirmando que es la decisión correcta la que tomé. Lo que he vivido con mi hija y con mi familia es indescriptible. Yo sé que no todas las mujeres pueden tomar esa decisión y es una bendición para mí. Y este tiempo de verdad lo valoro. Es como oro para mí porque he conocido a mi hija como nunca, a mi esposo, he hecho cosas nuevas. Ahora estoy dedicándome medio tiempo a un trabajo que también amo y que me encanta y que es bien palpable la forma en que uno impacta vidas en ese trabajo donde ahora yo estoy. Entonces, estoy bien, siento que ahorita estoy equilibrando tanto mi vida familiar como mi vida de trabajo y en ambas estoy sirviendo a alguien más. Entonces, con eso me siento plena, me siento contenta y pues confiando en los planes de Dios, en lo que Él quiera para mí. No sé lo que trae el futuro, pero yo sí sé que mi futuro es seguro porque estoy en manos de Él. La verdad que es una gran lección la que nos cuenta, pero ¿cómo usted equilibra, verdad? ¿Cuál es su balance entre lo profesional que usted ama, su familia? ¿Cuál es esa clave para decirle pues a cuántas mujeres que se atrevan? Porque hoy pues que está tan de moda ese tema de reinventarse, ¿verdad? Creo que lo primero que debemos de hacer es examinar en nuestro interior, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos llena? Pero en base pues a ese gran paso que usted dio, ¿cómo fue interiormente su proceso? Bueno, al principio, al principio era como una insatisfacción por no cumplir o no estar con mi hija al 100%. Son cosas o experiencias que fui viviendo que me entristecían. Por ejemplo, habían días en que yo me sentía buena mamá si yo lograba llegar a la guardería antes que mi hija fuera la última. Y eso era como un buen día. Y luego, cuando ella era la última y literalmente me estaban esperando para darme a mi hija, que no fueron muchas veces, pero yo me sentía una mala mamá y yo llegaba, ella estuvo en la guardería desde los 3 meses, ¿verdad? Entonces, luego cuando veníamos a casa y había que darle cena, a dormir y ya, no la miraba, no interactuaba con ella. Y eso me empezó a crear una insatisfacción, el hecho de no poder estar tampoco dedicada o atender a mi esposo o a mi hija como yo hubiese querido. Y yo creo que usted dijo algo bien clave, Nelly, y es examinarse interiormente. En mi caso, creo que Dios fue hablando en mi vida sobre mis prioridades y sobre lo que yo estaba dando más importancia. El trabajo es súper importante y es clave para cualquiera, pero en mi caso quizás había sustituido o desplazado a mi familia en el primer lugar eh, y había puesto el trabajo porque me sentía realizada, porque lo amaba, porque me encantaba. Y también, obviamente, cuando hablo de que había desplazado a mi familia, también había desplazado un poco mi relación con Dios, porque uno está ocupado, porque uno está en el corre-corre, porque el día comienza súper temprano, acaba bien tarde, hay que dormir, mañana otra vez la misma rutina. Entonces, todo fue creando una insatisfacción y una lucha entre lo que yo quería y entre lo que sentía que Dios me estaba llamando a hacer. Entonces, creo que es bien importante eso. Yo sé que no todo el mundo puede tomar esta decisión, pero sí todo el mundo puede tener prioridades claras en su corazón y puede tener el corazón correcto tanto hacia Dios, hacia la familia, hacia el trabajo, hacia cualquier otra comunidad donde nosotros pertenezcamos. Entonces yo creo que eso es bien importante. Y fue ahí cuando se fueron dando las cosas. Tuve también previamente a mi decisión un quebranto de salud muy importante. Tuve una segunda cirugía de esófago en 5 años y
Y el doctor, el cirujano que me operó y que me explicó todo el proceso, me decía que el estrés excesivo estaba causando un deterioro bien importante en mi esófago y que ya no iba a haber un chance más. Entonces yo tenía que tomar decisiones en mi vida radicales para poder vivir un poco más tranquila. Entonces tuve esa cirugía que tuvo ciertas complicaciones y todo eso sumado a lo que ya veníamos hablando con mi esposo, etcétera, etcétera, me hicieron tomar la decisión. Como le digo, al principio fue un salto al vacío, un salto de fe, le llamamos nosotros, pero a lo largo de los meses, ya son 8 meses, Dios ha ido confirmando de múltiples maneras cómo Él sí estaba respaldando nuestra decisión y cómo Él está proveyendo a nuestra familia, que era la preocupación más grande, obviamente, pero Él nos ha sorprendido y no nos ha dejado. Qué bueno. Y como líder, Brenda, ¿usted puede decir que encontró el propósito en su vida? Yo creo que mi propósito, definitivamente en este momento de mi vida, estoy segura que lo estoy cumpliendo. Tengo paz, tengo una plena paz de que estoy haciendo lo que Dios quiere en el aspecto de dedicarme a mi familia, de estar trabajando, pero en un trabajo que sirve a otros, que es como un ministerio para mí. No estoy diciendo que soy perfecta, no. Tengo muchísimas cosas que mejorar en mi vida, pero sobre lo que estoy haciendo y sobre cómo estoy administrando el tiempo en cuanto a laboral, ministerial y familia, creo que sí en este momento me siento segura de eso. Pero soy una persona en proceso y sigo buscando la voluntad de Dios para mí y buscando esos cambios que Él quiere en mi interior. Sí, porque definitivamente hay muchas personas que nos embullimos en ese día a día, en el estrés, y la verdad al final dejamos las cosas que valoramos, que debiéramos valorar, como a un lado. Entonces, Exacto. definitivamente ese ejercicio, ¿verdad? Esas decisiones que tomó, la verdad, también dependió de su salud, pero Exactamente. exactamente antes de llegar pues a esos extremos, a veces nosotros deberíamos de hacer como ese ejercicio que usted hizo. La verdad que es admirable, porque muchos nos dejamos ir por el miedo, que pues queremos tener un ingreso fijo, o lo que nos da estatus, ¿verdad? El tema de prestigio, de desarrollarnos como profesionales. Y en esta crisis que estamos actualmente, todos encerrados, ¿qué es más importante? Es más importante la vida, ¿verdad? Es más importante nuestra familia y lo que podamos compartir en este momento con ellos, ¿verdad? Más que cualquier cosa. Entonces este es un momento tan importante que también fue como perfectamente el momento para decir, quiero hablar con Brenda después de una cuarentena de ¿cuántos días? 32 días en un centro de contención. Bueno, ¿por qué estuvo en cuarentena? O sea, ¿estaba fuera del país? Sí, le cuento. Desde hace más o menos un año, un grupo de amigas y yo planeamos un viaje a México para un congreso de mujeres. Bueno, por circunstancias de la vida, cada una de las amigas fue cambiando planes y al final terminamos viajando a México solo mi hermana y yo. Gracias a Dios iba mi hermana. Fuimos a este congreso a principios de marzo. Nosotros no sabíamos lo que estaba pasando en el mundo, pero no teníamos idea que o sea, iba a ser tan drástico y tan inmediato el tema de cerrar aeropuertos, fronteras y someter a la gente a cuarentena, porque en ese momento solo estaban sometiendo a cuarentena a personas que venían de Europa. Fuimos, llegamos allá y bueno, nos dimos cuenta de la noticia, ¿verdad? Que se dio, que el presidente tomó esa decisión y comenzó ahí la angustia, el miedo, no sabíamos qué hacer. Estuvimos en el Congreso, fue una bendición para nosotros. Dios habló a nuestra vida como no tienen idea.
Y aunque muchas personas allá nos decían, vamos a pedirle a Dios que no pasen la cuarentena, que se vayan directo a la casa, o etcétera, etcétera, o nos daban otras alternativas. Teníamos pensado irnos a Guatemala porque allá vive un familiar. Teníamos pensado quedarnos en México con una amiga mía que nos había recibido allá. Teníamos como muchos planes humanos y queríamos que Dios nos permitiera el regalo de venir a casa directamente. Pero en el Congreso y durante el viaje, Dios nos hizo sentir tanto a mi hermana como a mí que sí teníamos que someter, que sí nos íbamos a someter a la cuarentena y que era un proceso que íbamos a pasar. Así que Dios nos dio paz, nos dio tranquilidad, le dio sabiduría a mi esposo porque yo tenía el viaje de regreso a El Salvador para el miércoles 18 de marzo. Mi hermana sí lo tenía para el miércoles 16 de la mañana. Entonces mi esposo obviamente me dijo, adelanta el vuelo y venite con tu hermana, porque se van juntas a donde les toque, ¿verdad? Entonces estamos angustiadas porque las noticias eran muy malas sobre los centros de contención. Personas aglomeradas, durmiendo en el suelo, baños inservibles, etc. Y dijimos, bueno, si es lo que Dios quiere, vamos a ir, pero vamos a estar por lo menos en nuestro país. Vamos. Y adelanté el vuelo. Adelantamos el vuelo. Me vine con mi hermana el miércoles 16 en la mañana. Aterrizamos acá y nuestro vuelo, para nuestra sorpresa, fue el penúltimo vuelo que aterrizó en El Salvador, porque de ahí se cerraron todos los vuelos desde México. Entonces, desde ahí vimos el cuidado de Dios, que pudimos entrar y no nos quedamos fuera del país, como lamentablemente muchos de nuestros hermanos están en otros países. De hecho, en ese congreso al que fuimos, muchas salvadoreñas que fueron están todavía en México. Están allá viviendo de ayuda de personas que les han dado su casa, que les están dando alimentación. Es un grupo grande de salvadoreñas y esperamos que puedan volver. Y bueno, obviamente nos bajamos del avión, nos quitan los pasaportes y ahí comenzó la cuarentena. Para mí, Nelly, ese momento es uno de los momentos que más me marcó. Es un momento donde uno pierde el control y la autonomía total de uno mismo. Desde ese momento ellos decidían a dónde íbamos a ir. Ellos decidían todos los horarios, dónde íbamos, en el transporte que nos iban a llevar, al centro de contención que íbamos a ser trasladadas, etc. Y bueno, esa noche pudimos llegar, gracias a Dios, a un hotel, al Hotel La Palma en Chalatenango, un hotel que es como rústico, muy bonito, donde gracias a Dios en una habitación pudimos estar mi hermana y yo nada más. Y un cuarto pequeñito, no podíamos salir en lo absoluto. No, a los primeros 2 días sí podíamos, pero luego nos quitaron ese beneficio, obviamente para evitar el contacto entre todos. Y ahí comenzó un proceso que viví de dependencia total de Dios. Como les decía, ahí ellos deciden qué comemos, ellos deciden todo sobre nosotros. Y aparte, era el tema de estar ahí sometida al proceso de la cuarentena. Era también extrañar a mi hija, extrañar a mi esposo. Era también miedo a saber si veníamos contagiadas o no, si nos contagiamos en el aeropuerto, si algún compañero del centro de contención estaba enfermo o no, si los doctores que venían cada 12 horas a tomarnos signos vitales podían estar contagiados también. Fue un proceso así como intenso del que gracias a Dios ya salí. Okay. ¿Cómo manejó sus sentimientos, sus emociones? Definitivamente que su hermana la acompañara fue pues la verdad de gran bendición, ¿verdad? ¿Cómo manejó pues su ansiedad, su miedo y cómo administraron ese tiempo? Bueno, al principio creo que los primeros días personalmente me sentí más fuerte. Yo me había mentalizado que íbamos a estar 30 días y saber que mi hija estaba bien, con mi mamá, con mi esposo, porque
mi esposo y mi hija se fueron a casa de mi mamá para que ella les ayudara con mi hija. Los primeros días creo que fueron no fáciles, pero fueron menos complicados y menos intensos que los últimos. Creo que lo más importante, de verdad, y les puedo decir, no encuentro otra alternativa de respuesta, y es que Dios nos sostuvo. Buscábamos, primero que nada, cada una por su lado, a su manera. Tenía contacto con Dios, nos conectábamos todos los días con Él, leíamos la Biblia, teníamos libros que compramos allá en el Congreso y que pudimos leer también. Yo tengo distintos grupos de ayuda en línea, entonces me conectaba todos los días. Mi hermana también tenía como sus formas de estar ocupada. Hacíamos ejercicio también para poder estar de verdad un poco desestresada y olvidarnos que estábamos ahí. De verdad, me gustaría poder compartirles una foto donde de verdad en unos ladrillos hacíamos ejercicios, pero eso nos animaba mucho. Teníamos unas vecinas a la par con las que platicábamos de cuarto a cuarto, teníamos muchas llamadas. Yo les voy a decir súper sincera, Dios nos sostuvo a través de las oraciones y del amor de muchas personas. Tenemos un grupo de amigas maravillosas que todos los días nos llamaban. Amigos de la iglesia, nuestros líderes, nuestra familia que nos sostuvo, mi hermano, mi tío, bueno, mi esposo, mi mamá, todo el mundo, o sea, de verdad, toda la gente que estaba cerca de nosotros estuvo apoyándonos, llamándonos. Gente que yo tenía muchos años de no contactar, me escribían, oraban por mí, amigos de muchos países. Y lo más lindo de todo esto, Nelly, es que no sé, o sea, de verdad, son muchísimas personas que no nos conocen, que nunca nos hemos visto, pero que me han escrito, que me llamaban, que se enteraban por la amiga de una amiga y me escribían para darnos mensajes de consuelo, de esperanza. Todo eso nos sostuvo. Los últimos días fueron difíciles porque parte de las personas, la mitad más o menos del centro de contención, salió cuando tenían el día 25, día 26 de su cuarentena. Entonces nos dicen a nosotros que nos vamos a ir el siguiente día, pero no pasa, y luego el siguiente, y todos los días era alistar maleta y de estar esperando, y no teníamos información, simplemente llegaba la hora de dormir y pues ya nadie nos decía nada. Buscábamos alternativas de ayuda, que alguien nos dijera qué estaba pasando, y tampoco teníamos respuesta. Entonces, esos últimos días, la última semana fue muy difícil, porque ya sentíamos que un grupo se había ido, que nosotros también queríamos irnos y que nos dijeran, hoy, ahora se van, y no pasaba. Fue desgastante, pero en ese proceso, la verdad, voy a ser súper honesta, peleé un poco, ¿verdad? Como, puchique, ¿por qué no estuve en el primer grupo, etcétera? Y busqué ayuda, buscamos ayuda humana, que alguien nos pudiera ayudar para ver, etcétera. Pero nada, no pasó, y Dios nos habló y nos dijo, ya dejen de pelear, y va a pasar en el tiempo que yo decida. Cuando Dios nos habló el mismo día a las dos por separado, tuvimos paz, dejamos de pelear, dejamos de decir y solo esperamos. Y gracias a Dios, salimos en el día 32 de la cuarentena, todos sanos. Esa es la mayor bendición, creo yo, que todos salimos sanos de nuestras pruebas. Todo el albergue, no hubo una sola persona que diera positivo. Y esa fue una petición que nosotros le dimos a Dios desde el primer día de cuarentena. Así que Dios no la cumplió, todos salimos sanos. Tengo buenos amigos de la cuarentena, que entre cuarto y cuarto uno comparte, aunque no nos podíamos ver mucho, pero Dios me ha dado bendición. Y bueno, ahí también me dio muchas lecciones sobre mí, sobre mi interior y sobre mis relaciones que yo debía mejorar. La verdad que, bueno, no estando en cuarentena este tiempo es para mucha reflexión.
porque vivimos en un mundo apresurado y no valoramos las cosas sencillas como tener salud, ¿verdad? Que tenemos a nuestra familia al lado, y dentro de tantos casos tan tristes, ¿verdad? De padres que murieron, de madres, hijos, bueno, a nivel mundial. Entonces, y todavía algunos no tomamos esas lecciones para nosotros. Quisiera que nos diera, pues, si nos dijeran 4 frases, ¿cuáles deberían de ser? 4 palabras, las lecciones de vida que nosotros debemos de guardar y de valorar, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Que no solo nos está sucediendo en El Salvador, o sea, es una crisis a nivel mundial. Hemos visto a un Trump que se derriba, diciendo que tenemos que orar, ¿verdad? Para que la situación pase. Entonces, ¿qué lección nos podría dejar para nuestra audiencia? Miren, Nelly, usted me dice 4 palabras y es bien difícil porque usted sabe que hablo un montón, pero voy a tratar de darles quizás las 4 que yo, en ese cuarto chiquitito, en mis noches de insomnio, porque eso sí no pude dormir bien ni una noche, aprendí. Uno de ellos es la total dependencia de Dios. No había opción. No podía depender de mí, no podía depender de nadie. No había un amigo que me pudiera ayudar, no había un familiar, nadie. Solo podía depender de Dios. Yo en mi mente los primeros días decía, ay no, yo ya quiero estar en mi casa porque con esto del virus que ya llegó a El Salvador, etcétera, yo voy a estar ahí, me voy a asegurar que mi esposo y mi hija estén a salvo, que cumplan todas las medidas de higiene y etcétera, etcétera. Y en ese momento, en algo tan pequeño, Dios me habló y me dijo, hey, pero es que no sos vos quien lo cuidas, soy yo. Y aunque tú no estés con ellos, yo los estoy cuidando. Entonces, es como un pequeño ejemplo de cómo yo, Brenda, a veces quiero ser la diosa o quiero cuidar a la gente y creer que están en mis manos y no es verdad. Entonces, para mí es eso, la dependencia absoluta de Dios. En este tiempo, en todo el mundo, se nos ha quitado todo lo que queríamos. Se han ido empresas, el dinero, no sé, muchas cosas que idolatramos como humanidad, ya no las tenemos. Y eso solo es un llamado a la dependencia de Dios. En mi caso también, la segunda lección es ver qué cosas Dios quiere que cambiemos de forma, o sea, en nuestra forma, en nuestro interior. En mi caso, Dios habló mucho sobre el perdón. Yo tenía algunas relaciones donde yo albergaba rencor. Y en esas madrugadas, Dios me habló y me dijo que yo debía renunciar a eso. Gracias a Dios, Él hizo que pasaran cosas durante ese mes que me permitieron tener contacto con estas personas y poder sentir paz en mi corazón hacia ellos. De verdad, eso fue muy importante. La tercera es la amistad. Mi hermana justo estaba dando hace poco sus lecciones de esta cuarentena y creo que coincidimos en eso. Sin nuestras amigas, sin nuestros hermanos de la iglesia, sin nuestra familia, etcétera, no hubiésemos podido. Podía haber un día muy malo, pero una llamada era un bálsamo al corazón. Saber que a tal hora íbamos a hablar con esta amiga, con este amigo, etcétera, eso fue de verdad una lección y un reto para mí de poder ser tan buena amiga como estas personas fueron para nosotros y como lo siguen siendo, porque sigo recibiendo mensajes preguntando cómo estamos, etcétera. Gente que elevó oraciones, gente que no nos dejó, que no nos soltó. Entonces, para mí es bien importante esa lección, que podamos valorar las amistades, que podamos ser amigos, no solo a las amistades que nos cuidan a nosotros, sino también convertirnos en esa clase de amigos para otras personas que están sufriendo. Hay gente que está pasando la mala ahorita. Quizás no conocemos a alguien directo que está contagiado, pero sí conocemos gente que ha perdido su empleo,
gente que ha tenido que cerrar un negocio, gente que la está pasando mal por X o Y motivo. Entonces la amistad es bien importante. Y creo que la cuarta que he aprendido y la sigo aprendiendo es saber con qué estoy alimentando mi mente. Los días más difíciles para mí en la cuarentena, en Chalatenango y en mi casa, han sido los días donde de verdad que me he dado una sobredosis de información. Yo he trabajado en medios de comunicación, entonces normalmente mi rutina es leer las noticias de todas partes y eso me ha hecho mucho daño. De verdad, mis peores días son cuando paso muy pendiente de Twitter, de qué dijo tal funcionario, etcétera, o las estadísticas de cómo se están moviendo los casos activos, los muertos, los nuevos contagios en el mundo, me hace mucho daño. Entonces, he decidido cerrar algunas de mis redes sociales y evitar visitar ciertas noticias e incluso evitar conversaciones con personas que pueden contaminarme de angustia, de miedo y incertidumbre. Entonces, para mí es bien importante eso y yo no quiero decir que vamos a vivir en una burbuja y que no nos vamos a enterar y voy a cerrar mis ojos y mis oídos. No, pero voy a saber lo que tengo que saber sin estar sobrealimentando mi mente de eso, porque cuando escucho más la voz y el ruido de lo que está pasando, la voz de Dios se me hace más chiquita y la fe se me debilita. Entonces es mejor alimentarnos de cosas que nos fortalezcan, que nos llenen de esperanza. A Dios no lo tomó por sorpresa esta crisis. El mundo está en crisis, Dios no está en crisis. Y Él ya sabía que esto iba a pasar y Él ya nos dio por anticipado palabra de fe, de esperanza para vivir este tiempo. Así que es mejor y es preferible que nos alimentemos de ello a estar oyendo el ruido del mundo. La verdad que un gran aprendizaje y comparto con usted pues que esa total dependencia con Dios en este tiempo es la clave para que nosotros podamos tener esa paz en nuestro interior y una gran decisión pues de no contaminarse de noticias, pues la verdad que ver lo necesario. Todos en este tiempo estamos llamados a estar informados, pero con prudencia, ¿verdad? Siendo sensatos, pero la verdad que siendo esos líderes de impacto, pues somos esas personas que ven nuestros hijos, vean las decisiones que tomamos, que dentro de nuestro círculo nos siguen. Entonces debemos de dejar esa huella. Así que gracias, Brenda, por compartir esas lecciones. Y de verdad que 32 días, pues, confinada, no han de haber sido fácil, pero creo profundamente que haberse tomado de la mano de Dios, pues fue la clave para que usted tuviera, pues, esa tranquilidad y esa fe que todo iba a estar bien. Me imagino que ha de haber contado los días para ver a su niña. Sí. ¿Qué le dijo su niña cuando la vio? No, mi hija se quedó callada, solo caminó y me abrazó y yo lloré y me encantó porque ella solo me abrazó y se quedó en mi hombro y era como, se quedó callada e inmóvil, como respetando mi momento. Fue muy bonito el encuentro, fue difícil estar separada, ella tuvo retrocesos en algunos procesos que ella ya había superado, normal de niña, ¿vea? Pero que retrocedió. Pero gracias a Dios ahora estamos bien, ya está súper pegada a mamá, vea, mamitis, siempre ha sido como bien pegada a mí, pero ahora es más y sorprendida porque en ese mes y una semana, bueno, más o menos 37 días que pasé lejos de ella, mi hija ha cambiado, ha madurado mucho, es una niña independiente, con mucha energía. Así que estamos felices de que ya estamos aquí los tres, mi esposo, mi hija y yo. Qué bendición. Pues la verdad que yo quedo súper encantada de las lecciones de vida, pues tomémonos de la mano de Dios, seamos esos buenos amigos, ¿verdad? No esperemos, ¿verdad? Que solo nos den, sino que la solidaridad en este tiempo, la verdad que
debe ser, la debemos de poner en primer plano. Y alimentar nuestra mente y nuestro espíritu de cosas positivas, ¿verdad? Gracias, Brenda, por compartir su experiencia. Foro Líderes con Propósito va a estar colgado en el blog de neliaparicio.com. Agradecemos pues a la audiencia que nos haga llegar sus comentarios para ver qué otros temas podemos abordar. Nos encantó platicar con Brenda. Gracias, Brenda, por su tiempo. ¿Se quiere despedir de nuestra audiencia? Sí, bueno, gracias Nelly por pensar en mí, de verdad, gracias también por esta iniciativa, me encanta. Sé que es algo que usted tenía desde hace tiempo, el deseo de hacerlo y la felicito por ello. Y bueno, a los que nos están escuchando, viendo, solo decirles que Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Esta pandemia ha movido el mundo, pero a Él nada lo ha sorprendido, así que cualquier cosa que les preocupe, cualquier cosa que esté ahí como en su corazón, que les esté causando ansiedad, sea o no relacionado al coronavirus, todo va a estar bien. Dependamos de Dios totalmente, confiemos en Él y rodeémonos de personas que nos alimenten. Creo que ese es mi mensaje. Buenísimo, muchas gracias. Hasta aquí el espacio. Cualquier comentario pues, o sugerencia, escríbanos a neliaparicio@gmail.com. Muchísimas gracias.